Estudio Bíblico, día 2, Génesis 5 al 10. El juicio de Dios y la fidelidad en medio de la humanidad caída. En los capítulos del 5 al 10 en el libro de Génesis, vemos cómo Dios establece un contraste entre la corrupción humana y su fidelidad inquebrantable. La genealogía en Génesis 5 nos recuerda que Dios mantiene su plan a través de las generaciones, mientras que los eventos del diluvio subrayan el juicio de Dios sobre el pecado. Sin embargo, en medio del juicio, vemos la gracia de Dios al salvar a Noé y a su familia, el establecimiento de un pacto con él, mostrando que aunque el pecado se extiende por la humanidad, la misericordia de Dios siempre tiene la última palabra. Gloria al Señor. Génesis 6:8 dice: y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este versículo resalta la gracia inmerecida de Dios hacia Noé en medio de un mundo corrupto y nos demuestra que aunque la humanidad es pecadora, la gracia de Dios siempre es suficiente para salvar a aquellos que buscan su favor. ¿Quieres ser uno? ¿Pero qué aprendimos en toda esta lectura? Bueno, aprendimos que la desobediencia humana trae consecuencias, pero que la gracia de Dios ofrece salvación. En Génesis 6 vemos cómo la maldad de la humanidad se desbordó y llevó a Dios a juzgar a la tierra con un diluvio. Sin embargo, en medio de este juicio, la gracia de Dios permitió que Noé y su familia fueran salvos. La humanidad, al elegir el mal, desató el juicio de Dios, pero Dios en su misericordia salvó a los que, como Noé, le obedecieron. Este tema, mis amados, nos recuerda que el pecado trae consecuencias, pero que la gracia de Dios está siempre disponible para salvar. También aprendimos que Dios siempre cumple sus promesas, incluso en medio del juicio. A pesar del juicio sobre la tierra, Dios estableció un pacto con Noé y prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y esto nos demuestra de nuevo la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, incluso cuando las circunstancias humanas son difíciles, amados, y parece que todo está perdido. Él siempre nos rescata. En Génesis 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no será destruida más toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Las promesas del pacto con Noé fue una clara señal de la justicia de Dios que no aniquila su fidelidad. A pesar de nuestras malas decisiones, al día de hoy, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. ¡Qué maravilloso! También aprendimos que la obediencia de Dios en tiempos difíciles produce bendición y protección. Noé, aunque vivió en un mundo corrupto, fue obediente a la palabra de Dios, lo que permite encontrar gracia ante él. Este acto de obediencia no solo trajo protección para toda su familia, sino que también dio inicio a una nueva generación de hombres y mujeres que podían vivir bajo este hermoso pacto de Dios. Génesis 6:22 recalca: y así hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Él vivió en obediencia, él siguió las instrucciones, él construyó el arca. Y este es un gran ejemplo de cómo las bendiciones de Dios fluyen cuando obedecemos a su palabra, aun cuando las circunstancias no parecen favorables. También aprendimos sobre la soberanía de Dios y la humildad humana. En Génesis 11 nos habla de cómo los hombres intentaron construir una torre para llegar hasta el cielo, buscando ser un hombre por ellos mismos y desafiar la autoridad de Dios. Sin embargo, Dios frustró este plan y los dispersó, mostrando que Él es soberano sobre todo esfuerzo y orgullo humano, porque éste nunca prevalecerá en contra de su voluntad. En Génesis 11:6 dice: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a hacer esto, y nada les será retenido ahora de lo que han de pensar. El intento de los hombres de construir la torre hacia el cielo representaba el orgullo humano, al querer alcanzar lo que solo Dios puede otorgar. Este episodio, mis amados, nos recuerda la necesidad de vivir con humildad, de someternos a la soberanía de Dios, para que Él sea quien guíe nuestros caminos. Primera de Pedro 5, del 5 al 6 dice: igualmente los jóvenes estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a los otros, vestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Amados, este versículo complementa la enseñanza sobre la soberanía de Dios, la humildad humana y especialmente en el contexto de la Torre de Babel. El orgullo humano es resentido por Dios. Debemos de darnos cuenta. Pero la humildad trae su gracia y su exaltación.
Así como en Babel los hombres intentaban elevarse por su propio esfuerzo, el llamado es vivir humildemente, amados, sometiéndonos a la voluntad de Dios que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Hoy quiero exhortarte para que reflexiones sobre el juicio y la gracia de Dios en los días de Noé, a recordar que el pecado tiene consecuencias, pero que también la misericordia de Dios está disponible para aquellos que le obedecen. Amados, vivamos con la convicción de que nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida, sino también la vida de las generaciones venideras. Nosotros podemos cambiar el rumbo. Hay que enfocarnos. No debemos de buscar edificar torres de orgullo, sino comprometernos a vivir conforme a los planes que Dios ya tiene para nosotros, confiando en todo momento en su gracia y su soberanía. Hoy te pregunto, ¿cómo puedes aplicar la obediencia de Dios en tu vida diaria y ser un ejemplo de fe y gracia para las futuras generaciones? Oremos juntos. Señor amado, gracias por tu fidelidad, por tu gracia, porque siempre nos cubres sin importar las circunstancias. Incluso cuando el pecado abunda en nuestra vida, siempre estás aquí. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos a obedecer a tus mandatos y a que nuestra vida refleje tu soberanía y tu amor. Te pedimos que nos guíes, que nos fortalezcas y que nos uses como instrumentos para tu propósito eterno. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.